Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les voy a hablar un poco acerca de los iPads que hay disponibles en el mercado y cómo diferenciarlos y básicamente cómo tomar la decisión de comprar uno u otro, ¿no? Entonces, bueno, para un poco explicar cuáles son los que hay actualmente vigentes, está el iPad mini, ¿no? El más chiquitito, el iPad de octava generación, que es el iPad normal, el iPad Air, que es una versión Pro Lite, por llamarlo de alguna manera, y el iPad Pro finalmente, ¿no? Entonces, si tú estás actualmente pensando en cuál iPad comprar o cuál sería el más útil para ti o cuál sería el que necesitas realmente y no terminar gastando de más o no terminar comprando un iPad que finalmente no va a poder cumplir tus necesidades, pues quédate en el video porque ahora lo vamos a descubrir. Y bueno, vamos a empezar con el iPad mini. El iPad mini actualmente es un iPad que yo no le recomendaría comprar a nadie porque está a punto de renovarse, de hecho, y está a punto también de tener ciertas características que lo van a hacer un iPad pues realmente mucho más capaz de hacer múltiples tareas de las que actualmente tiene. El iPad mini 5 actualmente no es que sea lento, no es que sea un dispositivo que no te va a ayudar a cumplir tus tareas, sino que en realidad es un dispositivo que está próximo a cambiar radicalmente. Entonces el iPad mini no es actualmente una opción para comprar, te recomendaría esperar un poco más. Pero la característica que de hecho no va a cambiar es que, bueno, va a ser el iPad finalmente más pequeño de todos. ¿Y para quién recomendaría yo este iPad mini 5? Bueno, en realidad, si tú tienes el hábito de la lectura, si tú necesitas llevar por ahí varios documentos y archivos a donde sea que vayas, en un dispositivo que no quieres que ni siquiera se sienta en tu mochila o maleta, en un dispositivo que te gustaría que ni siquiera, ¿no? Que pese lo mínimo posible, que sea muy fácil de transportar. En realidad el iPad mini 5, desde mi punto de vista, se podría decir mi iPad favorito. ¿Por qué? Porque te da todas las características que puede tener actualmente, ¿no? La mayoría de iPads, pero ¿no? En un form factor súper portátil, súper pequeño y muy práctico de agarrar con una sola mano. De hecho, es uno de los pocos dispositivos, el único iPad en realidad que permite, ¿no? Sostenerlo con una sola mano y poder leer pues cómodamente o poder leer en internet, surfear en internet o estar viendo videos y no tener esta fatiga que usualmente ocurre con los dispositivos más grandes, ¿no? También es compatible con Apple Pencil, el Apple Pencil de primera generación, así que también te va a permitir para producir, para crear contenido, ¿no? Ilustrar o el hecho de, por ejemplo, descargar programas que pueden servir para editar. De hecho, el iPad mini 5 con un teclado Bluetooth, incluso un mouse Bluetooth, es una mini computadora en realidad y puede darte todas las características que necesitas en un tamaño muy portátil. Por ejemplo, ¿no? Realizar tareas en Office o leer correos o estar conectado a internet, por ahí hacer videollamadas también y poder sostener, digamos, tareas de productividad básicas y ni tan básicas porque también puedes incluso editar video en un iPad mini 5. Basta que le conectes un mouse y un teclado y ya está, porque puedes conectarlos por Bluetooth. Y en realidad podrías utilizar incluso LumaFusion y otros programas que sirven para edición de video, CapCut, etcétera. Inclusive en el iPad mini 5 puedes tener tareas de productividad elevadas, pero por supuesto que no vas a pues renderizar un video, ¿no? en 4K y dedicarlo exclusivamente para eso. De hecho lo puedes hacer, pero ya para ese tipo de tareas quizás sea más apropiado otro iPad. Y bueno, ahora pasamos al iPad de octava generación. El iPad de octava generación es el iPad que Apple ofrece al mercado, digamos como el iPad por default. Y este iPad, sobre todo el de octava generación que ha salido hace bastante poco, en realidad es un iPad que lleva a un siguiente nivel lo que se puede hacer con un dispositivo de este precio. El iPad empieza más o menos en $329, si no me equivoco, en el precio de Apple de Estados Unidos. Y en realidad para la categoría de precio es un dispositivo que, a diferencia de una laptop de $300 o una Chromebook o otros dispositivos en ese mismo rango de precio, te va a permitir poder hacer muchísimas más cosas, mucho más rápido, más veloz que una laptop o PC con Windows en ese rango de precio, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el iPad de octava generación, que de hecho también es compatible con el Apple Pencil de primera generación, vas a poder hacer prácticamente todo. Puedes editar videos, puedes usarlo para ilustrar, puedes usarlo para diferentes tareas de ofimática, productividad, tomar apuntes, ¿no? Etcétera. Entonces, hay una pequeña diferencia entre el iPad mini y el iPad de octava generación. En realidad es básicamente, ¿quieres un iPad chiquito o un iPad grande? Es eso. O sea, el iPad mini 5 es bastante similar al iPad de octava generación actualmente, pero la diferencia está en qué tan cómodo te quieres sentir al momento de usarlo o qué tanto espacio en la pantalla necesitas. Porque, por ejemplo, si tú me dices que vas a usar el iPad para ilustrar o porque quieres crear contenido y producir contenido, yo te recomendaría entre el iPad mini y el iPad de octava generación
de todas maneras el iPad de octava generación, porque el lienzo que vas a tener para producir, para crear, va a ser mucho más grande que el pequeño lienzo del iPad mini de quinta generación. Sin embargo, si no necesitas llevarlo de un lado a otro y en realidad te gusta una pantalla pequeña, pues bueno, el iPad mini 5 puede ser una buena idea. Pero en ambos puedes trabajar y crear básicamente el mismo tipo de contenido. Bueno, y la diferencia entre el iPad Air y el iPad Pro es un poco más difícil en realidad de identificar, pero si te interesa el iPad Air, yo te diría que es una gran opción en relación calidad-precio. Si bien el iPad Air empieza en 64 GB, y de hecho tengo un video que justamente explica por qué 64 GB puede ser suficiente o por qué no, que se los voy a dejar aquí para que puedan verlo. Sin embargo, a la mayoría de personas interesadas en un iPad Pro o en un iPad Air, yo les diría, anda por el Air. ¿Por qué? Porque el Air es una, aparte de ser de tener una buena relación calidad-precio, es un iPad que por lo que pagas terminas prácticamente capaz o terminas siendo prácticamente capaz de hacer exactamente lo que el iPad Pro puede hacer. Ahora, si tú necesitas efectivamente que el iPad Pro, o bueno, un iPad que tenga el sensor LiDAR, que es este que no, que detecta un poco el espacio, ya sea para planos arquitectónicos o renders en 3D, perdón, visualización 3D, etcétera. O sea, si tú necesitas estas características del iPad Pro exclusivamente y son las que vas a usar, bueno, te diría anda por el iPad Pro. Por ejemplo, el iPad Air tiene USB-C, a diferencia del iPad mini y el iPad de octava generación que no lo tienen. ¿Qué permite hacer el puerto USB-C? Pues en realidad expande muchísimo más las capacidades de tu iPad, ¿no? Que está disponible únicamente en el iPad Air y en el Pro. Cómo conectarle adaptadores, poder conectarle un disco duro externo, poder conectar otro tipo de periféricos que permiten que tu iPad sea aún más productivo. En el caso del Air y del Pro, claramente. Por otro lado, el iPad Pro tiene una pantalla de 120 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que la fluidez con la que ves cada uno del contenido que vas scrolleando o que vas viendo, en realidad se ve muchísimo más fluido en el iPad Pro. Sin embargo, ¿es una diferencia sustancial o es algo que realmente va a impactar en el día a día, en el uso, y que lo vas a notar o vas a extrañar si no lo tienes? No, en realidad no. O sea, es un nice to have. Es como chévere tenerlo, pero en verdad no necesariamente va a hacer una gran diferencia. El sensor LiDAR, si sí lo necesitas y si lo vas a usar y estás especializado en este tipo de trabajos de realidad aumentada o arquitectónicos o algo, pues anda por el Pro sin dudarlo. Bueno, el iPad Pro en realidad tiene también una cámara adicional, ¿no? Que va a permitir tomar fotos en wide y ultra wide, pero para mí, por ejemplo, no es una diferencia porque pues yo no voy a comprar un iPad para tomar fotos o para trabajo audiovisual, pero hay mucha gente que sí. Entonces, en realidad, es por eso que, por ejemplo, yo uso el iPad Air en mi día a día. El iPad Air me parece el balance perfecto entre un iPad con un diseño muy bueno, un diseño moderno, un iPad con puerto USB-C, un iPad muy potente, ¿no? Y sin llegar pues necesariamente a la potencia de un iPad Pro con chip M1, que son los que actualmente están en el mercado, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no? Yo siempre recomiendo el iPad Air a diferencia del Pro. Sin embargo, vamos a ver por qué el iPad Pro puede ser también una opción interesante. Ahora, si hablamos puntualmente de, digamos, la necesidad de ilustrar o de diseñar, también hay una diferencia importante entre el Air y el iPad mini 5 y el iPad de octava generación. Bueno, el Air y el Pro en realidad. Sucede que el Air y el Pro tienen las pantallas laminadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las pantallas y el vidrio que está encima no tienen un espacio o es muy mínimo. Entonces, ¿esto qué permite? Que cuando tú colocas el Apple Pencil encima del vidrio del iPad, encima de la pantalla, por llamarlo de alguna manera, vas a sentir o vas a notar la experiencia más cercana a poder estar ilustrando o dibujando en papel. ¿Por qué? Porque no va a haber un espacio, un gap, una especie de aire entre el vidrio y la pantalla. De hecho, esto es muy notorio en el iPad mini 5 y en el iPad de octava generación, pero tampoco es algo que no te va a permitir ilustrar o diseñar. En realidad es otro nice to have que sería bueno que tomes en cuenta antes de comprar alguno de estos iPads. Y bueno, finalmente vamos a hablar del iPad Pro con chip M1. Este iPad Pro es una bestia básicamente, es un iPad que tiene el mismo chip que tienen actualmente las MacBook Airs y la MacBook Pro. Es un chip creado completamente por Apple y es un chip que va a permitir, es un antes y un después generacionalmente hablando para Apple y no solamente para Apple sino también para la industria completa. El chip M1 que ya en otro video vamos a hacer, ahondar un poco más en ese chip.
los tienen ahora también los iPads, no solamente la MacBook Air y la MacBook Pro. Y este chip M1 ya coloca la comparativa de velocidad y potencia y rapidez de escritura y lectura de datos a una velocidad realmente ya astronómica. O sea, es una diferencia muy grande. ¿Para quién recomiendo yo este iPad Pro con chip M1? Si tu trabajo es audiovisual, profesional, realmente pesado y quieres tener un dispositivo que no se ponga lento, pero para nada. Pero ojo, si realmente es trabajo profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Videos en 4K, videos en 8K que son para cine o videos, renders arquitectónicos que son, digamos que manejas archivos súper, súper pesados o realmente quieres una tablet para un trabajo, digamos, muy, muy, muy específico sobre un sector en particular y necesitas toda esta potencia, bueno, el iPad Pro existe para eso. Para la mayoría de otros trabajos y para la mayoría de personas, para el 90% de gente, de mortales como nosotros, en realidad el iPad Air es la mejor opción. El iPad de octava generación y el iPad mini son excelentes opciones también, pero sobre todo a un costo reducido, porque ambos permiten, digamos, hacer todo tipo de tareas, pero lo más importante es que no llegan al punto de costar 800, $900, a menos bueno, que le aumentes las capacidades o la memoria, ¿no? Me refiero a los gigas de almacenamiento. Pero si compras los modelos bases de entrada, $399 el iPad mini, $329 el iPad de octava generación, en realidad entre estos dos, básicamente como te contaba antes, ¿no? Va a importar únicamente qué tamaño quieres. Pero cualquiera de los tres, ¿no? iPad mini, iPad de octava generación y iPad Air van a permitirte hacer de todo. Editar videos, editar imágenes, ilustrar, diseñar. No hay cosa que no puedas hacer en estos tres iPads. Exceptuando el hecho de que el iPad Air ya al incluir USB-C ya permite conectar otro tipo de dispositivos y ya la productividad por ahí se incrementa mucho más. El iPad Air y el iPad Pro tienen la característica que son compatibles con el Apple Pencil de segunda generación y en ambos puedes hacer ilustraciones profesionales y diseñar a la perfección. Me gustaría derribar el mito de que hay iPads que son específicamente para diseñar o para ilustrar. En realidad, yo he visto videos en YouTube de ilustradores o artistas que hacen maravillas con el iPad mini de quinta generación, maravillas con el iPad de octava generación, maravillas con el iPad Air. A lo que voy es, cualquiera de los cuatro iPads que están en el mercado van a permitirte hacer muchísimas cosas, pero lo más importante es en qué área, en qué expertise, en cuál es el hobby que quieres desarrollar o cuál es la profesión que quieres, en la que quieres especializarte. El iPad finalmente es una herramienta. Por más que compres el iPad más caro, el iPad de 1 TB de almacenamiento, de nada va a servir si no está en tu criterio, en tu capacidad de ser curioso, de poder explorar y poder aprender, ¿no? Alguna tarea o alguna aplicación en específico. Por ejemplo, para videos, ¿no? Está el famoso LumaFusion, que es como el Final Cut Pro para dispositivos iOS. ¿No? Sé que muchos artistas también usan, por ejemplo, Procreate. Procreate que se está para, ¿no? diseñar, ilustrar. Sin embargo, de nada va a servir si no le dedicas tiempo realmente a aprender a usar el iPad, a aprender a utilizar los pinceles de Procreate, a cómo así adentrarte más en este hobby o en esta profesión que quieres desarrollar. Procreate es compatible en todos los iPads. LumaFusion es compatible en todos los iPads, incluso en el iPhone. Hay cortometrajes realizados en LumaFusion con el iPhone, con el iPad mini, con el iPad Air. Entonces, me gustaría romper ese mito, ¿no? No me compro el iPad de octava generación porque yo quiero ilustrar. No tiene nada que ver. O no me compro el iPad mini porque quiero editar videos. No tiene nada que ver. En realidad, quieres editar videos en una pantalla pequeña, lo puedes hacer. No es imposible. ¿Es más cómodo hacerlo en una pantalla grande? Sí. Pero aún así puedes hacerlo en el iPad mini 5 también. Y bueno, espero haber resuelto alguna de tus dudas. En realidad, cada iPad tiene una serie de peculiaridades que lo hacen bastante único. Pero si me preguntas con cuál me quedo y cuál es el que recomiendo yo siempre, en realidad es el iPad Air de 64 GB. Buen precio, buena potencia, buen diseño, USB-C, Apple Pencil 2, Magic Keyboard. Tiene muchas compatibilidades que lo hacen un iPad en verdad bastante bueno para lo que pagas y lo que terminas recibiendo, ¿no? De hecho lo tengo acá, este es mi iPad Air, es el iPad de 64 GB en color verde, como les contaba. Es el iPad digamos, uso siempre al lado de mi escritorio. Con el Apple Pencil va genial y digamos que es un gran aliado para el día a día.
No se olviden de darle like al video. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver. Suscríbete al canal también y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.